para Corcoran. Le damos la más cordial bienvenida. Alejandro, por favor, hoy nos vas a presentar el tema Captura de inversión, estrategia de desarrollo y apertura a nuevos mercados. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Chile de esta forma virtual, con un gran abrazo y por favor, somos y estamos muy atentos a ti. Pues un gran honor el estar aquí con todos vosotros. Bueno, si podéis escucharme bien, si podéis ver mis slides también. Perfecto. Ok, fantástico. Y podéis ver mis slides también, ¿correcto? También, vemos toda tu presentación, lo estamos viendo. Ok, fantástico. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a todo el equipo por tenerme aquí con todos vosotros. Es un gran honor participar en este evento del Summit Empresarial #Conectados. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es de captura de inversión, luego de desarrollo y también de apertura de nuevos mercados, pero con un foco muy especial en el levantamiento de capital en etapas de early stage, en etapas tempranas, porque al final en estas etapas hace falta una gran mezcla de estrategia y psicología. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así rápidamente sobre mí, tengo este podcast que se llama Deal Makers, que lo podéis escuchar. Tiene más de 2 millones de descargas, más de 10.000 personas que lo están escuchando cada episodio, donde entrevisto ahí a emprendedores que han tenido mucho éxito. Y luego también acabo de publicar este libro hace poco, hace 4 semanas, que se llama Selling Your Startup, Vender tu empresa, y donde hay más de 20 emprendedores que han vendido sus empresas por más de 500 millones de dólares cada uno y varios por más de $1 billón. Pues un poco que se han metido ahí detrás del libro también para empujarlo, porque al final es una guía que hacía falta, ¿no? Porque yo creo que todo comienzo tiene que empezar con entender cuál va a ser el final. Y yo creo que es muy importante el poder hacer ese retroceso, ese rebobinar un poco a dónde uno está hoy y poder tomar los pasos indicados para poder llegar a ese punto, y por eso este libro Selling Your Startup salió a la luz. A mí me gusta siempre, todas las presentaciones, empezar con un quote. Me gusta mucho este quote de Nelson Mandela, y en este quote básicamente él dice que siempre parece imposible hasta que se hace. Y sin lugar a dudas, cuando estamos hablando de transacciones, cuando estamos hablando de levantamiento de capital, parece difícil, parece muy complicado, pero realmente si uno entiende lo que es el proceso y la metodología, y yo creo que la intención de mi sesión de hoy con todos vosotros es de que para el final de esta sesión tengáis una idea de cómo un poco funciona este proceso de levantamiento de capital para vuestras empresas, y al final un poco entendiendo qué es lo que tenéis delante. Como se dice aquí, knowledge gives you power, ¿no? O sea, ese entendimiento, esa educación te da esa visibilidad y esa seguridad en ti mismo que es clave. En todo proceso de levantamiento de capital hay que pensar como ese proceso como un funnel, ¿no? Como un proceso también de ventas al final del día. En ese proceso hay que entender también que 65% de empresas siempre se van al garete, como aquel que dice, por no obtener acceso a capital, pero realmente lo que pasa es que no es el acceso al capital, sino el acceso a la educación para entender cómo se levanta el capital, porque al final no hay falta de capital en este mundo, hay mucho capital ahí fuera, ¿no? Pero el funnel de ese embudo o ese canal de cómo funciona este levantamiento de capital, ¿no? Ese funnel es algo por el estilo como lo que veis aquí en este slide. Todo empieza con el screening, que es cuando te pones en la mesa de ese inversor donde han recibido tu oportunidad. De ahí pasas a un poco a que se socialice un poco tu oportunidad, y donde ahí ese inversor va a traer a sus amigos, va a traer a sus advisors, va a traer a sus partners para que vean esa oportunidad, y luego de ahí van a meterse en lo que es, después de haberte dado el term sheet, que es un poco la promesa y donde se resumen los términos de la transacción que se está proponiendo, ya te vas a meter en lo que es todo el diligence, ¿no? El due diligence. El due diligence al final del día es ese proceso donde se están validando esas cosas que se han dicho en el proceso de levantamiento, esas promesas, ese progreso, esas metas que se han conseguido, donde el inversor efectivamente quiere validarlo. Y en ese momento es importante, o sea, cuando uno está hablando de diligence o cuando uno tiene en mente el due diligence,
Esto no pasa solo cuando te están dando ese term sheet, ¿no? Esto pasa en el momento en el que tú te metes y empiezas a hablar con ese inversor por primera vez, porque en esos 2 primeros minutos el inversor va a saber si quieren meterse adelante contigo, meterse adelante con el explorar una inversión o no. Ahora, en esos 2 primeros minutos lo que es clave es el crear una narrativa, ese storytelling, ¿no? Y con ese storytelling, con esa narrativa que es al final el breakdown entre el why, el what y el how, ¿no? O sea, el por qué, el qué y el cómo. Eso es básicamente 2 minutos, 3 minutos que tienes que ser muy, muy claro, muy simple, donde se está estructurando ese escenario, ¿no? Para que te empiecen a hacer preguntas, pero en esos 2, 3 primeros minutos es donde realmente tienes que causar ese impacto, porque estos inversores son muy buenos a la hora de, como se llama aquí, pattern recognition, de poder reconocer ciertas cosas que se repiten de unos emprendedores a otros. O sea, que en esos 2 primeros minutos van a decir, oye, esta me recuerda a este otro o esta otra emprendedora que tuvo gran éxito con su empresa, o me recuerda a un emprendedor o emprendedora que fracasó, ¿no? que yo invertí. Por eso es muy importante esos 2, 3 primeros minutos, y ya después de, más adelante, como estábamos hablando del diligence y de haber recibido ese term sheet, ya te metes en el proceso de decisión y se firma y el dinero está en el banco, ¿no? Al final del día, para que te hagas una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, cada inversor, especialmente los inversores de Venture Capital, van a estar viendo alrededor de unas 1.000 empresas, ¿no? Y de estas 1.000 empresas, para que os hagáis una idea, solo van a invertir en alrededor de 3 o 4 empresas, que viene siendo un 0.2% realmente de empresas que acaban recibiendo financiación de estas entidades de Venture Capital. Pero, o sea, no es realmente mucho, ¿no? Y esto, o sea, estas 3 o 4 empresas en las que están invirtiendo en ellas porque, y en tan pocas, porque se tienen que sentar en los directorios. En los directorios para poder dar ese report a esos inversores que han invertido en su propio fondo, ¿no? En Estados Unidos, para que os hagáis una idea, cada mes se lanzan 500.000 empresas, y de esas 500.000 empresas, anualmente, solo 1.500 empresas reciben financiación de inversores de Venture Capital. O sea, 1.500 nuevas. Obviamente, las que reciben de vuelta financiación de los inversores existentes vienen siendo 3.000, pero al final es casi nada de ese gran ecosistema y de ese gran universo de empresas que se están creando todos los años, ¿no? Lo que realmente diferencia, en este sentido, a aquellas empresas que fracasan de las empresas que tienen éxito es el storytelling, ¿no? Es la forma de contar la historia, porque al final los facts siempre van a ser los facts, pero el cómo tú haces el delivery, ¿no? De esos facts es realmente lo que hace la diferencia. Y en etapas tempranas de empresas, sobre todo, el inversor está invirtiendo en ti, está invirtiendo en futuro, está invirtiendo en posibilidad, más que invertir en números y en progreso que has hecho en el pasado, porque al final cuando tú estás en una etapa temprana no tienes esos datos históricos que puedes presentar al inversor que vas a tener en una etapa más avanzada. Con lo cual ese storytelling es muy esencial. En este sentido me gusta mucho el keynote que hizo Steve Jobs en el 2007, donde básicamente presentó el nuevo iPhone, y ahí puedes ver la lingüística que utiliza como revolucionario, extraordinario, la primera vez. Es increíble porque este tipo te puede estar vendiendo un bolígrafo en ese evento y realmente te dan ganas de comprar ese bolígrafo, te dan ganas de comprar lo que sea, ¿no? O sea, que al final hay que ponerle un envoltorio así atractivo a lo que uno está presentando. Al final es como un show, ¿no? Me gusta mucho también la presentación de Elon Musk. Elon Musk, en el Tesla Powerwall keynote que hizo hace un par de años, vais a poder ver que él sale ahí al escenario, tiene unas 3.000 personas que le están viendo, y él en todo momento es auténtico. Él está tomando la temperatura de esa habitación en la que está con todas esas empresas, con todos esos reporteros. Porque al final yo creo que, sobre todo tema de fundraising, cuando uno está levantando capital, no es hablar, es escuchar para poder tener éxito. Y no es escuchar para verse bien o para dar las respuestas que te está pidiendo el inversor, sino escuchar para poder identificar las preocupaciones que hay entre tú y el dinero.
Por eso me gusta mucho la presentación de Elon Musk, donde al final él en todo momento está ahí presente. O sea, tú podrías ser una de las 3.000 personas y parece como que el tipo te está hablando directamente a ti, ¿no? Y en ese sentido, para el tema de fundraising es clave que no parezcas un robot, que no parezca que lo tienes todo memorizado. Tiene que salir del corazón, ¿no? Al final. Ahora igual os estáis preguntando, oye, ¿y qué necesito yo para levantar capital? Para levantar capital realmente necesitas la presentación para inversores. Y esa presentación es el pitch deck, como se llama, ¿no? Hubo un estudio que siguió a la interacción de inversores con 300 presentaciones, con 300 pitch decks. Y de ese estudio, lo que se vio fue que inversores de media solo le dedican 2 minutos y 41 segundos a la hora de revisar una presentación, o sea que es casi nada. Y de esos slides, como podéis ver aquí, se puede ver básicamente cuál es el breakdown, ¿no? Podéis ver ahí pues el cover, el problema, la solución y demás. Y de esos podéis ver dónde en ese estudio se vio dónde le meten la mayor parte del tiempo estos inversores a la hora de revisar los materiales, a la hora de revisar este pitch deck, ¿no? El número 1 es los datos financieros. Los datos financieros, como veis ahí, 23 segundos. Clave. Número 2, el equipo. 22 segundos. Y luego el resto está como all over the place, por todos lados, ¿no? El tema aquí que es importante es, no os estoy enseñando esta data para que creáis un pitch deck con este flow y esta estructura, porque al final no tendría sentido. Pero os quiero enseñar esto para que estéis presentes a la idea de cuáles son los datos claves dentro de una presentación, dónde van a meter la gran cantidad de tiempo a la hora de revisar vuestras presentaciones. Lo que sí que es cierto es que en los detalles financieros, cuando se estén haciendo preguntas, si no sabéis la respuesta indicada de los números que os están pidiendo, no os la inventéis, porque os vais a ver mal. Darles las gracias y deciros, oye, muchas gracias, si te parece bien, te lo mando en un email al cabo del día de hoy, ¿no? En el equipo al final lo que ellos quieren ver es que tenéis la gente indicada en el sitio indicado, porque esto al final, estos son las startups, ¿no? En las startups, en estas empresas de etapa prematura o etapa temprana, lo más importante, como se dice en el libro Good to Great, es tener las startups al final son como autobuses. Tienes que tener a la gente indicada en los asientos indicados, porque si ese es lo que tú tienes, al final vas a conseguir saber cuál es la dirección al éxito. Y eso es lo que quieren saber estos inversores. Ahora bien estés en temas de financieros o en temas de equipo, siempre hacerles la pregunta, oye, ¿tenéis alguna otra pregunta en este tema? Porque lo que os queréis asegurar es que no hay ni una sola piedra que no le hayáis dado la vuelta. En ese sentido, hablemos de las expectativas, ¿no? De las expectativas de cuáles son las rondas, porque al final levantar capital no es de dinero. Levantar capital, y sobre todo cuando estamos hablando de desarrollo y de aperturas de nuevos mercados, cada empresa, cada 18 o 24 meses está evolucionando, se está transformando. El network que vais a necesitar, por ejemplo, las necesidades de la empresa, cada 18 o 24 meses van a cambiar, van a ser diferentes. Entonces, en ese sentido, siempre mirar no el dinero por dinero, porque no hay falta de dinero en este mundo, tenéis que darle la vuelta y ver quién os está dando el dinero y cómo podéis utilizar su network para poder llegar al siguiente ciclo financiero. Todo empieza por la etapa semilla, por la etapa seed. Aquí estáis levantando entre $250.000 y $5 millones. Aquí estáis levantando capital de inversores ángel, de grupos ángel, de family offices y luego también de venture capitals que se llaman micro venture capitals. Aquí lo que estáis buscando es gente que os pueda ayudar con procesos internos, gente que os pueda ayudar también con lo que llaman aquí el product market fit, ese fit de tu servicio o de tu producto en el mercado. A los 18 o 24 meses vais a pasar, y aquí básicamente están invirtiendo en ti, están invirtiendo en el modelo de negocio, en el roadmap estratégico que tenéis para los 18 o 24 meses, y tú estás básicamente utilizando ese dinero que te están dando para poder crear el equipo y para poder desarrollar más el producto o servicio.
18 o 24 meses más tarde te vas a meter en la Serie A. La Serie A al final lo que es tú ya tienes un modelo de negocio probado, ese Product Market Fit. Básicamente aquí estás levantando capital de Venture Capitals. Estás levantando entre 5 y 15 millones de dólares. Aquí lo que necesitas de ese inversor es que te den acceso a talento, que te puedan ayudar a contratar a gente, que te puedan ayudar con distribución, con temas de partnerships, alianzas, con rondas de financiación futuras, posiblemente también con compras de tu propia empresa. A los 18 o 24 meses te estás yendo ya a lo que es la Serie B. Como veis, cada 18 o 24 meses seguís levantando dinero, ¿no? Serie B lo que es tú estás llegando ya con un modelo de negocio que está volando, está yendo muy bien, pero tú lo que quieres es replicarlo en otra localización geográfica, y lo que pasa de la Serie A a la Serie B es algo muy interesante, porque aquí ya estás pasando de early stage a growth stage. Aquí ya tienes 5 millones de dólares para arriba de revenue, mientras que en la Serie A, en la Seed no te exigen revenues. En la Series A necesitas por lo menos 1 millón para arriba. En la Series B necesitas 5 millones para arriba. Y aquí lo que estás buscando es gente que te pueda ayudar a replicar tu modelo de negocio en otras localizaciones geográficas. Y después de la Serie B, sigues levantando capital cada 18 o 24 meses con la intención de que eso te ponga más cerca de la línea de meta, de esa línea, de ese finish line que se da en una forma de IPO, de sacar tu empresa pública, en una forma de que te compren la empresa, bien sea en cash o en stock, o una combinación de ambas cosas, o que también haya una venta de secundario de acciones donde nuevos inversores estén comprando acciones de los inversores existentes. Ahora lo que os voy a enseñar es el timeline de cómo levantar ese capital y posiblemente el slide más importante de la sesión de hoy. Al final del día siempre estáis levantando capital, siempre estáis construyendo estas relaciones, algunas veces más activas y algunas veces menos activas, pero siempre 24 horas, 7 días de la semana, porque al final levantar capital es construir relaciones. Y aquí va. Este es el proceso de levantamiento de capital. Normalmente de media suele ser alrededor de unos 6 meses en fases tempranas. Y luego también fases de growth stage también suelen ser unos 6 meses. Pero todo empieza con la introducción, que vamos a hablar de ella un par de slides más abajo. En esa introducción lo que va a pasar es, se van a compartir, te va a pedir el inversor que compartas los materiales. Ahora bien, tú no sabes si ese inversor ha invertido en un competidor, si está pensando invertir en otra empresa que compite contra la tuya, con lo cual lo que tienes que hacer es quitar esos slides, esa información que sea sensible. Es decir, los datos financieros, quitarlos. Ahí lo que va a pasar es que os vais a meter en la primera llamada después. En esa primera llamada lo que va a pasar es que pues vais a llegar, vais a hacer un poco de research antes de la llamada para ver de qué tuitean, de qué grupos de LinkedIn están. Pues si son, por ejemplo, grandes fans del Real Madrid, obviamente del Real Madrid, ¿no? Pues habláis del Real Madrid, ¿no? Si es de otro equipo, pues habláis del otro equipo. Pero obviamente Real Madrid siempre no viene de más, no viene de menos. Ahora, en esa reunión introductoria, después de hablar un poco a nivel personal y de conoceros, porque acordaros que Venture Capital, el dinero de Venture Capital invierte en personas, con lo cual esa conexión personal es clave. Pero lo que sí que es cierto aquí es que en esa reunión introductoria te van a decir, bueno, déjame entonces ahora que te cuentes sobre nuestra tesis de inversión. Te van a contar sobre su tesis de inversión, en las empresas en las que han invertido, y luego aquí tú lo que tienes que hacer es hacer 4 preguntas, ¿ok? Y esas 4 preguntas son, normalmente lideráis o seguís. ¿Por qué? Porque al final los inversores son como ovejas, van donde todo el mundo va, con lo cual tú lo que necesitas es que al final ese inversor, si le gusta lo que estás haciendo, te lidere, te ponga el precio y fuera. Número 2, que básicamente, pues oye, ¿cuánto dinero habéis levantado para vuestro fondo? Número 3, ¿cuánto dinero habéis invertido ya? Si han invertido más de un 60%, no tienen dinero para ti, o sea que tienes que ir para adelante. Y luego número 4 es, oye, ¿cuánto dinero normalmente reserváis para rondas como follow-on, ¿no? Y al final eso es clave. Y luego ahí os vais a meter de ahí a la siguiente reunión. La siguiente reunión va a ser igual 1 semana o 2 semanas más tarde, donde os van a ya llegar
con preguntas muy específicas en el negocio. En esa fase 3, que es la primera reunión, básicamente les vais a mandar un email dándoles las gracias con detalles adjuntos, como por ejemplo al modelo financiero, al pitch deck. Y luego os vais a meter en la fase 4, donde llegan ahí con todas las preguntas, demás. Ahora bien, muy importante, en fundraising, tú nunca vas a por dinero. Hay un dicho en inglés que es, you go for money, you get advice. You go for advice, you get money twice. Lo repito, vas a por dinero, te van a dar advice. Vas a por advice, te van a dar dinero por 2 veces. Y esto es como funciona. O sea que si lo ponemos de una forma pragmática, porque claro, cuando te metes ya en la fase 5, aquí que tengo aquí, cada 2 semanas tú estás haciendo follow-up, porque tú te tienes que concentrar no en el dinero, te tienes que concentrar en la siguiente reunión. Porque a la hora de tener más reuniones, lo que tú vas a poder es resolver más preocupaciones. Y cuando no hay más preocupaciones, el dinero está en el banco. Entonces, con eso en mente, lo que tú vas a hacer es, imagínate que tú estás interactuando con 50 inversores. Y cada 2 semanas estás haciendo follow-up, estás teniendo reuniones con ellos. Eventualmente uno de ellos te va a decir, oye, ¿estáis buscando dinero? Y ese es tu cue. Cuando te digan estáis buscando dinero, ahí tienes que empujarles. ¿Por qué? Porque ya están mostrando interés y les tienes que decir, oye, muy interesante que me hagas esta pregunta, ¿te interesaría a ti ser nuestro inversor líder? Obviamente ellos fueron los que te introdujeron este tema. Entonces ahí te van a decir, sí, claro que sí, te van a poner 20% de esa ronda, el dinero te lo van a invertir, van a establecer esos términos para que todo el mundo llegue y luego tú lo que vas a hacer es, te vas a ir a los otros 49 inversores y les vas a decir, oye, mira, se nos ha establecido una ronda, este inversor va a entrar, vamos a cerrar X día. ¿Te interesa que te mande la documentación de la ronda? Nos encantaría compartir este viaje contigo. Todo lo mejor y luego tu nombre, ¿no? Eso es clave y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque, uno, en todo momento tú has estado en control de tu propio proceso. Cuando tú dices que estás levantando capital, pierdes el control. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, vuelves a uno de esos inversores 3 meses más tarde y ven que sigues levantando capital, se van a pensar que todo el mundo te ha rechazado y que por eso estás volviendo a ellos. Entonces, clave que jamás digas que estás levantando dinero. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Si tú tienes ese inversor que te está poniendo 20% de la ronda, vas a los otros 49 y les dices, oye, esto nos ha pasado, ¿no? Y entonces, como os estaba contando, uno, tú has estado en control de tu propio proceso y número 2, has creado ese sentimiento de urgencia. Porque el sentimiento de urgencia es al final del día lo que mueve a la gente a hacer inversiones. Y luego ya de ahí se firma la documentación y el dinero se pasa al banco. Vamos un poco rápido porque vamos pillados de tiempo, pero como os decía, tú nunca estás levantando capital, vas siempre a por advice. En el pipeline siempre vas a agarrar 100 nos de cada sí que te están dando, o sea que es casi nada. ¿Cómo tú creas ese pipeline? Te vas a meter en plataformas como Crunchbase, como PitchBook, en social media, blogs, eventos, ahí es donde tú vas a poder encontrar prospects. Y cuando estamos hablando de introducciones, es importante que sepas que nunca vas directo al inversor, porque más emails pueden resultar en más reuniones, pero más reuniones no resulta en más dinero. Con lo cual, siempre tienes que llegar a través de una introducción, a través de empresas del portfolio de ese inversor, a través de consultores como, por ejemplo, nosotros, lo que hacemos en Pantera Advisors, aceleradoras, incubadoras y otros inversores. Pero hay una de estas fuentes que es la mejor, y esa es fundadores de empresas del portfolio de ese inversor que han recibido una inversión en los últimos 6 a 12 meses y que idealmente estén trabajando a nivel directorio con ese inversor. ¿Por qué? Porque ellos ya están en ese círculo de confianza y ellos van a estar muy incentivados en introducirte, porque si tú eres un muy buen fit con la tesis de inversión de su propio inversor, les vas a hacerse verse bien y van a indirectamente incrementar sus chances de conseguir una reinversión cuando ellos estén buscando capital en 18 a 24 meses. Entonces, para ellos ganan porque consiguen verse bien, dar ese valor al pipeline de deal flow de su propio inversor, y para ti también ganas porque te meten en ese círculo de confianza y consigues reducir el periodo de tiempo desde el primer touch point hasta que el dinero está en el banco. En este sentido, siempre con los inversores que hables, acuérdate que de que no es en lo que ellos te están diciendo, es el por qué te lo están diciendo. Esas 5 o 6 preguntas que estás viendo ahora que son diferentes se van a repetir, con lo cual tienes que escribirlas, compartirlas con tu equipo, porque en un futuro se van a repetir y así puedes llegar. Un inversor jamás te va a decir que no, jamás.
ellos, como de vuelta, te van a decir, oye, estás demasiado prematura, vuelve a mí cuando esto pase, vuelve a otro. Pero lo que te están diciendo, oye, sigue haciendo follow-up conmigo, ¿no? Y el follow-up cada 2 semanas. Estás diciendo cosas del equipo, de prensa que te están mencionando, de milestones, es top of mind, al final lo que tú quieres hacer, ¿no? En la estructura vas a levantar capital de 18 a 24 meses. Obviamente, dados los tiempos que corren, date más oxígeno si puedes. Vas a levantar a través de convertible notes, de deuda convertible, muy buena, por cierto, para early stage, para poder evitar meterte en procesos de valorización y demás. Y luego tienes el proceso de equity. Ahora bien, en equity, acuérdate que el rule of thumb, la regla es que jamás te diluyas más de un 25% de ronda, porque al final no es el exit de tu empresa, es tu propio exit. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que yo veo pesadillas. Por ejemplo, el fundador de FoundDuel vendió por, creo que fueron como 450 millones de dólares y se fue con 0 de la empresa. Y eso es problemático porque la forma de levantar capital a día de hoy va a impactar de forma negativa cómo tú puedes levantar capital el día de mañana. O sea que hay que tener mucho cuidado. En el tema del diligence que estaba hablando antes, se van a enfocar en vuestro equipo, se van a enfocar en vuestro negocio y también se van a enfocar en la tecnología. En el equipo jamás habléis el uno por encima del otro, porque hay un 67% de empresas que fracasan por el problema de egos en el equipo. Con lo cual, si os estáis hablando por encima del otro, corrigiendo el uno por encima del otro, eso va a mandar señales muy negativas al mercado. En el negocio tenéis que tener algunas referencias porque van a preguntar por referencias para poder un poco validar cómo estáis haciendo las cosas. Y en la tecnología, bien sea servicio o producto, van a querer ver un poco tema más en detalle. Acabando aquí, siempre tenéis que buscar en inversores acceso a talento, acceso a otros inversores, acceso a un network que os pueda ayudar a obtener acceso a distribución y también pues esa conectividad y meterlos para adentro, ¿no? Hay una cosa que, antes de meternos en cualquier pregunta que tengáis, que es clave. Cuando tú tengas al inversor delante tuyo y veis que quiera invertir, ellos os están haciendo due diligence a vosotros. Vosotros tenéis que hacerle due diligence a ellos. Y hay una pregunta que yo siempre recomiendo a los emprendedores que hagan, a esos inversores que quieren invertir en su empresa o que posiblemente quieran invertir en su empresa. Y eso es decirles que os pongan en contacto con un emprendedor en el que han invertido que haya fracasado. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el lado de la montaña adecuado, todo el mundo se quiere, pero cuando uno está en el otro lado de la montaña, donde hace niebla, donde te estás quedando sin comida, ahí es cuando se ve la verdadera persona humana con la que vas a tener delante tuyo, con la que vas a estar trabajando. Y las empresas, al igual que están arriba, están debajo. Cada gran éxito de empresa ha tenido momentos 2, 3, hasta 4 veces que casi se han ido a bancarrota. Con lo cual, tú de ese emprendedor que ha fracasado, cuando te pongan en contacto con él y le haces la pregunta, ¿cómo se comportó este inversor en los momentos malos? ¿Quieres saber? ¿Se remangó y se lanzó al fango y hizo lo que pudo para poder darle la vuelta a esta empresa? ¿O les tachó y ese tiempo que pudieran haber dedicado con él se lo dedicaron a otra empresa que estaba funcionando? Eso es lo que queréis saber. Y yo me acuerdo en mis tiempos de levantar capital para algunas de mis empresas, me llevaba al inversor, al futuro inversor, a cenar, por ejemplo, a algún sitio, a almorzar a algún sitio, le daba una gran propina al camarero y si ese inversor se había pedido un pescado, le decía al camarero que trajera la carne más grande que tuviera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves a ese inversor y le ponen la carne cuando ha pedido el pescado, tú ves cómo se comporta en situaciones incómodas. Y entonces tú ahí ves si le está hablando mal al camarero o si le está tratando con educación y sin importancia sigue la conversación contigo. Al final es muy difícil divorciarse de un inversor que uno está trayendo, más difícil que divorciarse de su mujer o de su marido, con lo cual hay que agarrar y escoger al inversor indicado. Muchísimas gracias por escuchar y encantado de atender cualquier pregunta que tengamos.
Alejandro Cremades, quien es cofundador de Pantera Advisor, Estados Unidos, te queremos agradecer la convicción, la energía que has desbordado. Nuestras redes sociales están ardiendo, para decirlo así, muy contentos de tu presencia. La verdad que desde lo personal ha sido muy, pero muy contundente. Tu explicación ha sido muy clara, eso lo agradece uno de sobremanera. Creería que desde ahora en adelante yo creo que hay muchas personas que quieren directamente comunicarse contigo y poder tener una charla personal porque realmente es muy motivador tu forma de ser. Así que queremos ir directamente, Alejandro, con preguntas desde acá de nuestro país, a lo largo y ancho de nuestro país. Vamos a ir a la región de Rancagua, a la sexta región, donde Jorge pregunta, en Chile los inversionistas son adversos al riesgo. ¿Cómo se pueden eliminar estas barreras? Mira, al final yo creo que estos inversores que están invirtiendo en etapas tempranas están invirtiendo en ti, están invirtiendo en ayudarte a construir el negocio. O sea, que eso es al final, si tú les estás metiendo como, esto es al final como cuando uno está buscando ir en dates y encontrar a su media naranja, por así decirlo, desde un lado un poco amoroso, ¿no? Pues uno antes de irse a una cena, o sea, cuando uno se va a la cena y por ejemplo, se quiere lanzar a por el beso, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que construir esa confianza, hay que construir esa relación. Y lo mismo pasa con inversores. Antes de lanzarse a casarse con ese inversor, hay que conocerse, hay que ver cómo haces brainstorming, cómo visualizas con ellos ese futuro. Y eventualmente, bien tengas mucho revenue o poco revenue, porque es cierto que en Estados Unidos son más de crecimiento versus pues el revenue, ¿no? En sitios como Chile muy probablemente sea ingresos, ingresos, ingresos. Pero al final, en etapas prematuras, si uno ayuda a que le conozcan, si uno ayuda a ver cómo va a funcionar ese trabajo en equipo, a nivel directorio, a nivel estrategia, cómo puedes trabajar con ellos también, eventualmente van a ser ellos los que te digan, oye, estás buscando inversión. Y eso es a lo que aludía antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en este sentido enseñarle a ese inversor que hay futuro, que hay posibilidad y que escuchas al final del día. Alejandro, te vuelvo a reiterar que a través de nuestras redes sociales y de nuestro chat quiero seguir transmitiéndote, por favor, el agradecimiento de muchas personas que dicen que tu energía hoy ha levantado un nuevo espíritu en ellos, están mirando con mayor claridad un presente, un futuro no muy lejano, así que de verdad, desde lo personal yo también, quien te saluda desde acá, desde Chile, Juan José, te quiero decir y agradecer esa energía. Voy a ir a la siguiente pregunta, porque esto tampoco se me va a olvidar a mí. El storytelling, algo importantísimo que señalaste durante todo el desarrollo de tu exposición. La pregunta dice, el storytelling va a depender del tipo de idiosincrasia del público. ¿Cómo debería enfrentarse el interesado de algún proyecto para contar su historia de forma creíble? Sí, mira, el storytelling al final es muy, muy interesante el cómo han cambiado los tiempos, porque hace 10, 15 años uno se iba con el business plan y con el business plan pues les hacía pues el walkthrough, ¿no? Les enseñaba el business plan a los inversores y se lo comentaban y demás. De ahí hemos transicionado a lo que, había una transición ahí a lo que se llaman los slides para inversores, ¿no? Esa presentación, ese pitch deck. Y ahí, básicamente, ahora hemos vuelto a dar un salto, donde hemos pasado de los pitch decks, donde los pitch decks ya se adjuntan más a ese email dando las gracias con el modelo financiero, hemos transicionado a lo que es más la narrativa. Y la narrativa o el storytelling al que hacías mención, esa narrativa es el breakdown entre el por qué, el qué y el cómo. Y eso lo tienes que incorporar literalmente en 2 a 3 minutos. En esa reunión introductoria con el inversor, cuando te digan, oye, ¿qué estás haciendo? En vez de contarles la parrafada, lo que tienes que darles es esa narrativa. El por qué, el qué y el cómo. En 2 a 3 minutos. El por qué es la secuencia de eventos que se suceden hasta que tú realmente traes esa idea y ese negocio a la vida. Es como cuando uno lee un libro que te cuentan el carácter principal, qué comió o qué temperatura hacía ese día, que te hace ser parte de esa historia. Y eso es lo que hay que hacer en ese porqué. Luego de ahí pasas al qué. El qué es hablar del mercado, hablar de por qué es el momento adecuado en la historia para tu empresa
estar en vida y sobre todo cuáles son las ventajas competitivas que tu empresa tiene sobre otras empresas. Y luego tienes el cómo. Y el cómo es cuál es el progreso, cuáles son las metas que se han conseguido, quién es el equipo y por qué estás tan ilusionado o ilusionada con el futuro que tienes enfrente. Y si tú consigues dar esa narrativa y poder orquestar de una forma notable ese escenario, ahí el inversor ya te puede empezar a hacer las preguntas, porque tú eso es lo que quieres. Acuérdate, cuanto tú más hablas, más les empujas fuera. Esto no es de intentar armarles y decirles, oye, voy a intentar darles toda la información para que lo entiendan. No, ellos te van a preguntar exactamente lo que quieren saber. Porque al final, cuando ellos te hacen preguntas, tú puedes empezar a escuchar y ver cuáles son las preocupaciones que hay entre tú y el dinero. Por eso, a ese storytelling, acordaros todos los que estéis escuchando, que es esa mezcla, ese gran cóctel entre lo que es el por qué, el qué y el cómo. Vamos a ir con la última pregunta, Alejandro, que dice así. El timeline de 6 meses de fundraising dependerá de la situación socioeconómica y política que tiene el país del inversor. En vista de ello, en su opinión, ¿cómo ve la situación que ha demostrado nuestra región? La pregunta la hace Macarena desde la 7ª región de nuestro país. Mira, yo creo que al final entiendo un poco la incertidumbre que el tema político puede originar sin lugar a dudas. Y bien es cierto que ha habido mucho movimiento en ese sentido. Pero yo lo que realmente siento es que en procesos de etapa temprana de levantamiento de capital, al final es un tema psicológico y es un tema estratégico. Y además se ha visto esto, por ejemplo, en Estados Unidos, en etapas tempranas, como viene siendo en fase seed, semilla, fase series A. Por ejemplo, en la crisis del 2008, se puede ver como el primer trimestre el número de rondas de financiación que se hicieron tuvo un pequeño declive. Pero después de los primeros 3 meses, el total del número de las rondas de financiación continuó escalando. Y eso en paralelo a los mercados cayéndose. O sea que yo creo que al final, bien es cierto que esa incertidumbre puede crear una reacción, ¿no? Y puede haber un declive inicial. Eso no quita, especialmente teniendo esta data de 2008 de Estados Unidos, no da hincapié o esa vía a igual entender que se va a reducir estos tiempos. Con lo cual, bien estés en Estados Unidos o bien estés en Katmandú, 6 meses es realmente el proceso que tarda uno en conocerse, en entender bien a la otra persona y al final estamos hablando de cheques que son un poco más pequeños, con lo cual eso hace que estas rondas de financiación pues al final sean, pues digo, de 6 meses, estés donde estés. Alejandro Cremades, cofundador de Pantera Advisor, este Summit Empresarial #Conectados 2021 agradece tu presencia infinitamente. Es un placer, es un honor para todos nosotros y como te lo vuelvo a reiterar, todo nuestro país está agradecido de tu energía el día de hoy. Te deseamos lo mejor, sabemos que te va muy bien, así que siga ese camino. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Gracias. Oye, estamos cargados de energía porque la verdad que todos nuestros expositores han sido contundentes esta mañana y en especial con Alejandro hemos generado esa sensación de hoy ya salir al mercado, de salir a poder conversar con estos futuros inversores. Ya sabemos, como lo decía Alejandro, el cómo, el qué y el cuándo. Ustedes ya lo saben ahí. Era, si no me equivoco, si lo podemos rescatar, era why, what and how. Que no se les olvide. Y lo más importante también,